Buenos días, compañeros. Nuevamente bienvenidos a esta tercera conferencia del día de hoy, 3 de marzo, a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo Vázquez. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia titulada Victimología y el Derecho de Víctimas, que será impartida por el doctor Alejandro López García. El objeto de esta conferencia es conocer diversos aspectos vinculados al estudio de las víctimas del delito, las cuales aparentemente han sido ampliamente estudiadas y analizadas desde el derecho penal. Sin embargo, dicho estudio se encuentra sesgado al no mirarse a las víctimas desde la perspectiva de quien sufre el daño producido por el delito. La victimología y el derecho de víctimas, el derecho de víctimas del delito, si bien son dos áreas distintas de trabajo, comparten un mismo objetivo de estudio, el cual no solo es el de particular importancia, ser conocido debido a la implementación del sistema penal acusatorio, sino porque es una herramienta de urgente aplicación para la vida diaria, en tanto que México es un país en el que el fenómeno del victimal se presenta de manera frecuente. En esta conferencia se propone señalar aquellos conceptos que ayuden a explicar la fenomenología representada por las víctimas del delito y cómo estos influyen en la cultura para la generación de este fenómeno. De una perspectiva incluso multidisciplinaria, encaminada a la puesta en práctica de la identificación del fenómeno, a fin de no generar cadenas de sufrimiento innecesario. Asimismo, se pretende explicar de una manera concreta qué es la victimología, su distinción con el derecho de víctimas y cuál es el ámbito de la actividad en la vida práctica, así como su necesaria relación interdependiente. Por último, se busca hacer viable cómo es que muchos eventos de la vida cotidiana y social de hoy se ven envueltos en una disputa por la aproximación de cuál es el discurso que lo definirá. Situación que de manera natural corresponde en gran parte a la victimología y al derecho de víctimas. Permítanme leer también una síntesis curricular del doctor López García. Es profesor, investigador, litigante en distintas áreas de las ciencias penales. Es licenciado en Derecho por nuestra facultad en el 2004, maestro en Derecho por el 2008, doctor en Derecho, graduado con mención honorífica en el 2016. Es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho desde el 2007 en las materias de Sociología Jurídica, Criminología y Penología en el sistema de Universidad Abierta. Entre otras materias que ha impartido son asignaturas, cursos, conferencias en diferentes áreas de derecho penal, derecho procesal penal, sociología jurídica, victimología, filosofía del derecho, técnicas de investigación, metodología, así como una crítica jurídica en las universidades, así como crítica jurídica en las universidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional, sea de licenciatura o de posgrado. Es miembro de número del Colegio de Profesores de Sociología de la Facultad de Derecho, profesor por oposición de Sociología General y Jurídica desde el 2015, miembro activo del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de nuestra facultad, miembro del claustro de profesores del posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Anáhuac del Norte en el área de victimología, derecho victimal e imputación objetiva. En la práctica profesional se destaca en el ejercicio libre de la profesión en el área de derecho penal y civil principalmente, así como en el ejercicio de la consultoría en el apego al sistema penal acusatorio y ejercicio práctico de las ciencias penales como la criminología, victimología y el derecho victimal. Sin más preámbulos, los dejo pues con el doctor López García. Maestro, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bueno, pues entonces les tengo una buena noticia. Es sábado por la mañana, estamos bien y estamos juntos.
quiero antes que nada iniciar esta pequeña, bueno, ni tan pequeña charla, agradeciendo principalmente, inicialmente, al doctor Raúl Contreras Bustamante por la oportunidad que nos da principalmente a los profesores de la Facultad de Derecho, egresados de esta Facultad de Derecho, de presentar distintos temas complementarios también para los estudiantes del sistema de universidad abierta y también para los estudiantes en general, principalmente para hacer este tipo de intervenciones muy necesarias y muy importantes. También quiero agradecer al profesor maestro Fausto Razo también por la oportunidad y la aceptación de este tipo de conferencias. Esta temática que es sumamente necesaria hoy, es altamente urgente hablar de este tipo de temas sobre victimología, sobre derecho victimal. Es muy necesario principalmente para la situación que estamos viviendo como país y inclusive pensándolo muy seriamente esto, siempre que se piensa la cuestión victimal es un poco complicada, pero sea cuando sea que se escuche y que se lea esto, siempre va a ser urgente el estudiar a la víctima y tratar de comprenderla. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues vamos a empezar. Espero no tardarme mucho, voy a tratar de ser concreto para que darles oportunidad también a ustedes en unos momentos más para que podamos hacer un diálogo importante sobre esta temática y espero que tengan muchas dudas. De eso se trata este tipo de pláticas, ¿no? Para informarnos, para conocer un poquito más qué es lo que está pasando del otro lado del derecho penal, ¿no? Como dice Lorenzo. Bueno, pues, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero, inicialmente traté de vincular la distinción entre derecho victimal y victimología, ¿no? Cuando yo elegí el tema no me había dado cuenta de lo difícil que era tratar de explicar en 45 minutos dos áreas que han crecido muchísimo y dos áreas importantísimas. Realmente me di cuenta de que tenía que buscar un canal importante de comunicación, un canal que me ayudara principalmente a construir primero a nivel conceptual mi objeto de estudio, y tratar de comprenderlo para después criticarlo también. Entonces, inicié esta tarea de tratar de explicar el concepto de víctima para que pudiera ser abarcado por una parte por el derecho victimal y por el otro lado la victimología, que tenemos que entender que hoy en día ya no son la misma cosa, ¿sí? Entonces, el primer concepto, quizás uno de los conceptos más importantes y quizás a veces mucho más impresionantes cuando ya empezamos a hablar de estas cuestiones victimales, quiero mencionar algo importante. Esta es una conferencia de víctimas desde una perspectiva victimal, que no es lo mismo hacer una conferencia sobre víctimas desde el derecho penal y que no es lo mismo hacer una conferencia de víctimas desde la criminología. Entonces, precisamente, vamos a hablar de víctimas porque este es un lugar hoy para hablar de víctimas y también es en honor a ellas también, ¿no? Que tanto necesitan ser conocidas en este país. Entonces, el primer concepto importante que yo encontré para tratar de entender el fenómeno de la victimización o el fenómeno de las víctimas, antes de entrar en el estudio directo desde la perspectiva victimológica o de la perspectiva del derecho de víctimas, yo creo que lo más importante primero es tratar de entender qué es una víctima. Para poder entender esta construcción conceptual, me encontré con esta impresionante idea de la opresión, ¿no? La opresión es a final de cuentas a veces le tenemos un poco de miedo a las palabras, ¿no? La palabra opresión de repente suena un poco agresiva, sí, pero es algo que está presente en la vida de todos nosotros, está en la vida de todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Todos de alguna manera tenemos algo o existe algo que nos oprime, ¿sí? De ahí encontramos que es un ejercicio de fuerza o sometimiento, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, una dicotomía, ¿no? En cuanto a las relaciones de poder, la dialéctica y amo-esclavo, ¿no? Ampliamente estudiado por Hegel, ¿no? Y encontramos también esta categoría de victimario y de víctima. Resulta interesante esta idea de la opresión, ¿no? Principalmente identificado en función del sujeto o del ser humano también, ¿no? Porque esta opresión puede ser consciente, puede ser inconsciente, es decir, la identifique, puede ser que no la identifique,
puede ser voluntaria, muchas veces hay personas que aceptan su propia opresión y no la han identificado incluso, y puede ser también involuntaria, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva yo empiezo a hacer este estudio conceptual de la víctima del delito y de la víctima en general, desde la perspectiva que hay algo que oprime a alguien. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Bueno. Entonces, nos damos cuenta que en el caso de las víctimas en general, se identifica una dialéctica entre opresión y oprimido. Hay alguien que oprime a alguien, y existe, a final de cuentas, alguien que padece esa opresión, y le vamos a empezar a llamar tentativamente también como víctima. ¿Sí? Vamos a hablar entonces, ya una vez que vimos esta característica del concepto de víctima, la noción de dialéctica de la victimización, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es la victimización? Todos los días, en muchos lugares, escuchamos la palabra victimización. De hecho, es un lenguaje que debe utilizar el derecho victimal y la victimología. En criminología, por ejemplo, esto podría ser símil a la noción de criminalización. Sin embargo, nos damos cuenta que también el área de víctimas tiene su propio lenguaje. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, este de victimización, tenemos que entenderlo como el proceso a partir del cual alguien se convierte o deviene en víctima. Esto es muy importante que tenemos que notar, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que todos, de alguna manera, no podemos ser víctimas, y para poder entenderlo tenemos que entender de quién fuimos víctimas o qué fue lo que nos pasó para que nosotros llegásemos a ser o estar en esta condición de víctimas, ¿no? Por ejemplo, se me puede decir que hay personas que son víctimas de delitos, hay personas que pueden ser víctimas de crímenes, ¿no? Que no es lo mismo entonces delito y crimen. Hay personas que son víctimas de siniestros, hay personas que son víctimas de accidentes, hay personas que son víctimas de fenómenos naturales, por ejemplo, e incluso hay personas que son víctimas de sí mismas, ¿no? Y aquí me atrevería a decir, por ejemplo, todas estas trampas mentales que de repente aparecen en las personas, porque incluso pueden llegar a ver víctimas imaginarias o incluso víctimas que se pueden producir a sí mismos efectos nocivos. Estoy hablando de una categoría de víctima muy general, todavía no estoy entrando directamente en lo que aprecia la victimología y lo que está apreciando también el derecho victimal. Entonces, estamos dando cuenta que hay un proceso a partir del cual una persona se convierte en víctima. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces vamos a escuchar una categorización que se aplica mucho en victimología, que le llaman la victimización primaria. Existe la victimización secundaria y también la victimización terciaria. Enfocado directamente a las cuestiones victimológicas, por ejemplo, vamos a encontrar que la victimización primaria es aquella a partir de la cual una persona se convierte en víctima directamente por el delito. ¿Sí? Es cuando el sujeto se encuentra directamente con el acto delictivo o con la actividad antisocial. ¿Sí? Esta es la victimización primaria. La victimización secundaria, ¿no? Que incluso técnicamente, por ejemplo, en el área del derecho penal la conocemos como revictimización. Pero también la victimización secundaria también se conoce también como victimización secundaria institucionalizada. Y es la que se da a partir del momento en que cuando una persona busca ayuda por parte de algún tipo de institución, esta ayuda le es negada y vuelve a haber una victimización a esta persona. La victimización terciaria es la que sufre una persona dentro de su vínculo social, ¿correcto? Derivado de algún tipo de conducta que ha sido cometida en su contra, e incluso es revictimizada no nada más por la institución, sino también incluso en su círculo social. Fíjense, por ejemplo, el caso de delitos sexuales, acoso, por ejemplo, acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Que se da principalmente, por ejemplo, hoy en día mucho en las oficinas, ¿no? Que a pesar de que son a veces las personas acosadas en las propias oficinas, muchas veces los demás sujetos que están inscritos dentro de las oficinas también revictimizan, incluso acusan a las personas de provocadoras de este tipo de victimización. ¿Sí? Es una expresión muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces,
vamos a encontrarnos que para entender este fenómeno de victimización, ¿sí? No tenemos que tener una varita mágica, simplemente hay que ver esta relación de causa-efecto, ¿sí? Es decir, a toda acción u omisión corresponde una reacción. Es algo muy básico, sí, pero a veces eso es lo que a veces nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Pensar de una manera lógica y darnos cuenta que sí somos víctimas o sí está sucediendo un proceso de victimización, cuando de repente se dan las cosas de una manera natural. Lo más difícil no es que sea el proceso de victimización, sino la aceptación de la existencia de un proceso de victimización. ¿Sí? ¿Voy bien a seguir? Entonces, digamos esta idea, ¿no? De que hay algo que oprime a alguien, siendo ese alguien que resultó ser dañado. ¿Sí? Es decir, hay alguien que sufrió un daño. Quizás es un silogismo muy básico, ¿no? Sin embargo, creo que esa es una estructura muy importante que tendríamos que reconocer. Hay alguien que sufrió un daño, porque si nosotros vemos este último enunciado, nos vamos a dar cuenta que es uno de los enunciados que se expresan en la mayoría de ocasiones en los textos de derecho victimal y en las leyes de carácter victimal. Hay ahí en las leyes nacionales, por ejemplo, en la Codificación de Naciones Unidas, aparece muchísimo esta idea de que hay alguien que sufrió un daño. Y voy a ser un poco más específico para darnos cuenta de lo sorprendente que puede llegar a ser este último enunciado. Es la cuestión del sufrimiento, ¿no? Recuerda, hay alguien que sufrió un daño. Y nos damos cuenta de que la palabra sufrimiento es una constante en el estudio de las víctimas, en el pensamiento de las víctimas. Y nos damos cuenta no nada más de un sufrimiento que podríamos decir ajeno, ¿no? En esta diapositiva, por ejemplo, nosotros escribimos todo es sufrimiento en un sentido de pregunta. Y es algo que tendríamos que preguntarnos como sociedad para poder también entender el entorno cultural. El sufrimiento en el arte existe, en el lenguaje, ¿no? Somos sufrientes. La religión, ¿no? Por ejemplo, es algo que ha transferido mucho la idea de sufrimiento, ¿no? Hay religiones que incluso fundamentan toda su actuar y todo su fundamento de índole espiritual en la idea de sufrimiento. Entonces, la idea de sufrimiento no nos es ajena, ¿no? Ejemplos, en unas semanas vamos a tener vacaciones de Semana Santa, por ejemplo, y la gente va a acudir, ¿no? Por ejemplo, ahí en Iztapalapa, a ver el viacrucis de una persona sufriendo. ¿Sí? Y bueno, eso es algo muy espectacular. Cuando nosotros estamos tristes, en lugar de ponernos o buscar algo que nos cambie el estado de ánimo, buscamos ponernos más tristes todavía, ¿no? Si alguien se siente triste, por ejemplo, por una cuestión sentimental, pues pone canciones más tristes para que duela. Entonces, a eso me refiero también cuando nosotros somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Es inconsciente y a veces involuntario, pero vamos incrementando el nivel de sufrimiento. No lo vemos, por ejemplo, entonces decíamos en el arte, por ejemplo, la música, todas las canciones hablan de sufrimiento y dolor, ¿no? El lenguaje es muy común que nos ofendamos incluso, nos minimicemos, ¿no? Cuando nos referimos incluso hasta entre amigos. En la religión, bueno, hay religiones que de verdad hablan mucho sobre el sufrimiento, hay otras que tratan de abatir el sufrimiento incluso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ahí es una constante. La literatura, bueno, hay muchas historias de amor y de tristeza, ¿no? Pero casi todas son pura tragedia, más sufrimiento. Hay las tradiciones, por ejemplo, ¿no? En una búsqueda de permanencia, ¿no? Esta idea muy occidental del sacrificio, ¿no? Que para que tú puedas obtener algo, y si obtienes algo bueno en esta vida, tienes que primero sacrificarte. ¿No? Es impresionante cómo aparece esta idea constante de tienes que sufrir. Y incluso hay una religión que dice que pare de sufrir y también busca la idea del sufrimiento, ¿no? La ciencia, por ejemplo, también tiene un papel importante, y la ideología del sufriente, ¿no? Entonces son enfoques que vamos a encontrar constantemente, y por eso de repente es tan difícil
encontrar, ¿no?, o identificar que nosotros somos posibles víctimas de algo o de alguien. Quizás en las cuestiones meramente delictivas es mucho más sencillo identificar que somos víctimas de algo o de alguien, ¿sí? Pero principalmente, por ejemplo, me refiero a los casos de delitos sexuales, por ejemplo, delitos cometidos en menores de edad, sectores vulnerables. A veces es muy complicado identificar cuál es el nivel de daño que puede tener una persona, y muchas veces hay personas que van por la vida sufriendo algo que ni siquiera saben en qué momento les ocurrió, pero que les generó un daño que lo van arrastrando por él, y que fueron víctimas y que son víctimas inconscientes en toda su vida, ¿no? Hoy en día los fenómenos del apoyo a las luchas feministas se fundamentan principalmente también en esto, ¿no? En la protección también al ámbito de las mujeres, ¿no? Porque de alguna manera sí son víctimas de la opresión, y me gustaría decirlo, no son víctimas de la opresión machista, sino de la opresión femenina también, y también son víctimas del delito, son víctimas no nada más de una forma de pensamiento, sino son cuestiones meramente materiales que van a ser de ideología. Entonces, bueno, nos damos cuenta que todo es sufrimiento. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que identificar: en qué momento somos víctimas y en qué no. Tenemos que darnos cuenta también que el fenómeno de la victimización se encuentra en toda la historia, ¿no? A veces es consciente, a veces es inconsciente, es negada, ¿no? A veces no se acepta que hay un tipo de personas que fueron víctimas, o poblaciones que son víctimas, que incluso a veces es estimulada, y a veces incluso es hasta aceptada. Nos suena un poco extraño de repente hacer este tipo de revelaciones, pero frases como "mátame pero no me dejes", ¿no?, nos habla muchísimo de una cultura de aceptar, ¿no?, un sufrimiento consciente, ¿no? Pégame pero no me dejes. Mátame. Bueno, el nivel de violencia cada quien resulta interesante entonces llegar al abordaje de lo que durante muchos años entre abogados y victimólogos, estudiantes afines a este tema, identificamos hoy como la perspectiva victimal, ¿sí? Es un tema que durante mucho tiempo estuve tratando yo de analizar junto con otros especialistas al área, porque la perspectiva victimal es sumamente reveladora, y más en estos tiempos. Es de verdad llegar a un avance importante en el estudio de esta temática, y primero darnos cuenta de que la perspectiva victimal, es pensar desde la víctima y no como la víctima. Es muy interesante esto, es decir, tener empatía por la cuestión victimal no significa aprender el dolor de las personas. Es complicado, porque cuando uno está en la línea de fuego, es muy común que uno sufra algún tipo de transferencia por parte de las víctimas, y a veces uno está cargando la problemática de las víctimas como si fuera propia. ¿Sí? Esta idea de la perspectiva de la víctima también, incluso como abogados, nos ayuda muchísimo a tratar de apoyar, atender y asesorar víctimas del delito, sin tener que tener nosotros como abogados estados de pánico. Es decir, voy a apoyar a una víctima, voy a asesorar a una víctima de forma racional, consciente, pero no de manera pasional, porque si no me voy a poner a llorar con las personas, y se trata de apoyarlas de manera racional, ¿sí? Entonces eso es muy importante que identifiquemos nosotros como abogados, porque nos va a ayudar a pensar desde la víctima, pero no como la víctima, es decir, no apropiamos su dolor. Lo entendemos, lo conocemos, hacemos lo que está en nuestras manos para apoyar a las víctimas, pero no nos convertimos también en víctimas. No sé si me explico, ¿no? Entonces, evitar mirar al otro como negado, minimizado o comprendido en él. Es algo que también aparece constantemente en el pensamiento, incluso en el pensamiento jurídico y en el pensamiento social. Es decir, tratamos de negar la existencia de una víctima, o precisamente por esta desilusión que a veces tenemos por la aceptación de la existencia de la víctima. Es decir, cuando a una persona le roban su teléfono celular,
deciden no hacer una denuncia porque no le van a hacer caso, porque no es trascendental, porque no es importante, porque no representa una cuestión meramente económica, pero a lo mejor los golpes, a lo mejor el miedo, a lo mejor el susto persiste en el tiempo y en el espacio. Hay personas que reportan después de un robo no denunciado, estrés postraumático, por ejemplo, dolores de cabeza, insomnio, actitudes a veces irritantes, agresivas en contra de otras personas, a veces no se le explica. Si hacemos un análisis de lo que ha sucedido en sus últimos días, probablemente ahí va a haber algún tipo de índole victimal que le está afectando, que le afectó en su tiempo en el espacio. ¿Sí? Entonces, no minimizar tampoco a la víctima, es decir, muchas veces escuchamos a una persona que está reportando un acto de victimización y por lo regular no hacemos caso, no le damos importancia, no le otorgamos un crédito por lo que le sucedió, por lo que le puede llegar a suceder. Sí, simplemente lo negamos otra vez y a veces decimos que está comprendido. El derecho penal y el derecho procesal penal durante muchos años decía que la víctima estaba comprendida en el sistema como de manera automática, es decir, se hablaba de derecho penal y se hablaba en automático de la víctima del delito. Sin embargo, nos damos cuenta hoy en día que es necesario nombrarla para que tenga existencia. No es lo mismo hablar de 43 personas que desaparecen, extrañamente desaparecen las cosas en el siglo XXI, que nombrar a las personas que ya no están. Las hacen presentes y las hace existentes. Eso es un elemento importante, darle una condición de existencia. Mirar desde la otredad y no desde uno mismo. No es tratar de entender también el fenómeno victimal, respecto a que hay más posibilidades de que cada uno de nosotros nos convertamos en víctimas a que nosotros nos convertamos en imputados o en sentenciados por algún delito. Y bueno, de quién o de lo que siempre se habla pero no se nombró. ¿Sí? Incluso cuando nosotros hablamos de algo que nos sucedió, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen y empiezan a hablar en bajito, ¿no? Para tratar de no hacer evidente la existencia de un proceso de victimización, ¿no? Porque a veces genera vergüenza, genera pena, incluso se le ofende a la persona, se le minimiza, tratando de decir, bueno, eres una persona que se queja demasiado, eres una persona que nada más está buscando problemas, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de que este fenómeno está ahí, está siendo muy molesto, y que hay algo, que hay una persona que está reportando que probablemente muchas veces estamos negando. ¿Sí? Ejemplo de esta idea de desaparición incluso fáctica en el caso del derecho penal, lo tenemos en este último enunciado que tenemos aquí abajo, ¿no? Cuando estudiamos derecho penal nos dicen que el delito de homicidio, dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿No? Y aquí encontramos que ya apareció el otro es el que no había sido nombrado y que apenas hasta hace unos años está empezando a existir, que es la víctima del delito, ¿no? El otro es la víctima, pero siempre se trató como una parte accesoria, como si fuese un fantasma que siempre estuvo ahí rondando como un testigo de la existencia del delito, pero ni siquiera como una parte del proceso penal, ¿no? Que hoy en día lo estamos recuperando. ¿Ok? ¿Vamos bien? El estudio de la víctima, ¿no? Vamos a encontrarnos que viene muy fusionado, no existe una distinción clara hasta esta perspectiva en estos años de lo que es la victimología y lo que es el derecho victimal, pero quiero que se den cuenta las fechas en las que aparecen estos eventos, ¿no? El primer sujeto que de manera más técnica, a partir de distintos estudios de violaciones, incluso en 1937 aparece el señor Benjamin Mendelssohn, que es uno de los principales precursores del pensamiento victimológico. A él le atribuimos principalmente a ser uno de los principales constructores de lo que hoy entendemos como categorías victimales o tipologías victimales. ¿Esto qué quiere decir? Hacer una clasificación de víctimas desde la existencia de una víctima inocente hasta una víctima más culpable que su agresor, ¿no? Entonces,
son polos, ¿no?, que están en unos extremos, pero no siempre las víctimas están en esos extremos, ¿no? Siempre están dentro de un marco que oscila, y precisamente es tratar de identificar qué es lo que está sucediendo con una víctima. Entonces encontramos que nace la victimología como un apéndice de la criminología y progresivamente lucha por su autonomía científica. Sí, y es también una gran discusión que siempre se ha tenido en victimología, si la victimología es un apartado, un anexo de la criminología, o es una disciplina autónoma. Desde mi perspectiva, es una perspectiva autónoma y tiene que ser reconocida. La siguiente fecha importante, y creo que es una de las más importantes a nivel mundial, es la entrada en vigor en 1948 del modelo del sujeto biopsicosocial de George Engel, basado en la teoría de sistemas de Bomberg-Talanfli, aprobado por la Conferencia Sanitaria Internacional, contenido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es básicamente lo que la Organización Mundial de la Salud considera como sujeto saludable. Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de lesiones o enfermedades. Este es un modelo que sigue vigente hasta la fecha, y tenemos que darnos cuenta entonces que salud no es únicamente una cuestión meramente física, ¿sí?, sino que tenemos que encontrar salud en el aspecto físico o biológico, psíquico, que es salud mental, y salud social, es decir, en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. Y aquí es donde también entra el derecho para tratar de determinar cuál es el nivel de satisfacción que tiene una persona en cuanto a su vida y qué tan sanas pueden ser sus relaciones sociales o conflictos que puede llegar a tener una persona. Vamos a abordar un poquito esta idea y la vamos a aclarar un poquito hasta el final para enfocarlo en la cuestión del derecho constitucional. Muy pequeño, ¿sí? Entonces, este es el modelo de sujeto, y entonces nos damos cuenta que el sujeto tiene algún tipo de opresión o afectación. Vamos a encontrar entonces que hay algo que está alterando la salud del sujeto, algo que está afectando alguna de sus vidas, ¿sí? Técnicamente, que fue en 1970, con el Sexto Congreso Internacional de Criminología, que se propone apenas el primer simposio de victimología propuesto por Israel Drapkin, y fue celebrado, fíjense dónde, en Jerusalén, en 1973, ¿no?, para variar la capital del cristianismo y del sufrimiento en Occidente, ¿no? Esta es una fecha importante, ¿no? Los antecedentes, bueno, eran temas aislados, pero fíjense que aparece hasta 1970 el estudio de la víctima técnicamente. Es decir, ¿cuántos años tiene la victimología? ¿50 años? A lo mucho. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene la criminología? ¿Cuántos años tiene el derecho penal? Y nos damos cuenta entonces que estamos siendo pioneros, ¿no?, apenas con menos de 50 años con la existencia de un estudio de la víctima, y estamos empezando a darnos cuenta de que existe la víctima, que es impresionante, porque técnicamente incluso hasta el año 2000 y propiamente hasta el año 2008 en este país, la víctima no existía en el proceso. Sí, era un testigo, era un referente, pero la víctima no era una parte del proceso hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Impactante, y para que nos demos cuenta cómo ha estado oculto el pensamiento victimal, ha estado oculto el reconocimiento a las víctimas de los delitos. ¿Le seguimos? ¿O ya le paramos? ¿Ya se cansaron? Bueno, este es un dato importantísimo para la cuestión víctima. En 1985 se aprueba por la Asamblea General de la ONU la resolución 4034, que establece la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas y abuso de poder. Este es uno de los instrumentos más importantes a nivel internacional que reconoce la existencia de los derechos de las víctimas. 1985. Aparecen apenas las víctimas a nivel internacional reconocidas. ¿No? Para que
que nos demos cuenta de qué es lo que ha estado pasando, cómo estuvimos viendo toda la vida el fenómeno del derecho penal, cómo estuvimos viendo el fenómeno criminal, si apenas en 1985 apenas aparecen las víctimas en el escenario mundial. Ya habían aparecido incluso guerras mundiales. Es impresionante darnos cuenta de este tipo de cosas. Entonces, esta idea de 1985 incluso deriva en un manual de reconocimiento y de atención y de poner en marcha el tratamiento a las víctimas del delito. Incluso sugiere modelos de tratamiento y de centros especializados para el tratamiento a víctimas del delito, ¿no? En 1985, una de las fechas importantes para este tipo de cosas. Ahora, ¿qué onda entonces con la cuestión de la victimología y los derechos de las víctimas? ¿Son lo mismo? Aparentemente hasta el momento parecería ser que son lo mismo. No sé si ustedes lo han notado, porque las historias son como que muy parecidas. Sin embargo, nos empezamos a percatar de que por un lado la victimología empieza a tomar autonomía científica y por el otro lado aparece el derecho de víctimas como una rama del derecho que estudia, atiende y protege a las víctimas de los delitos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjense, son dos áreas de trabajo distintas, no nada más son disciplinas de estudio. ¿Sí? Por lo regular, muchas autoridades tratan de decir que la victimología es una cuestión meramente académica, pero realmente es un área de trabajo y es un trabajo práctico. Por ejemplo, la victimología es el estudio técnico-científico de la víctima del delito. ¿Sí? Aquí, el victimólogo o el estudio de la victimología, pues, busca el origen de la víctima, es decir, en qué momento la persona consciente o inconsciente, repito, voluntaria o involuntariamente, se puso en el papel de víctima. ¿Sí? Muchas veces decimos, yo no quería ser víctima, ¿por qué me pasan las cosas? Yo no me puse ahí. Claro que tú te pusiste ahí. El problema es que te sucedió. El problema es ese reconocimiento no voluntario de que uno acude a ese encuentro a veces con su víctima. Es difícil identificar esto. Ajá. Ahora, el origen, ¿en qué momento se originó este evento? El proceso. El doctor Luis Rodríguez Manzanera hablaba no de un estudio de iter criminis únicamente, sino de lo que tenemos que entender como iter victimae. Ajá, este es un entendimiento muy novedoso, porque cuando nosotros entendemos, por ejemplo, el iter criminis, lo entendemos como este proceso a partir del cual un sujeto planea, ejecuta la realización de un delito. ¿Sí? Lo interesante aquí es visualizar cómo es que una persona puede incluso generar distintas secuencias para no provocar su victimización, pero para que se dé un proceso de victimización. ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, caminé tantas cuadras, incluso en las declaraciones ante el Ministerio Público escuchamos esto, caminó tantas cuadras y en el momento de elegir por una calle o por otra, eligió la calle en donde fue victimizada. ¿Sí? Esto no, la persona no sabía que iba a ser victimizado, pero eligió ese camino y esa es la manera a partir de la cual nosotros podemos explicar este proceso de victimización. No sé si me explico. Y es básicamente lo que yo les decía en un inicio en esta cuestión de relación de causalidad para la construcción del concepto de víctima, ¿no? Entonces, el victimólogo estudia esto, el origen de este proceso, el proceso en sí, y algo bien importante que se nos ha olvidado en este país, dar un seguimiento posterior a la comisión de la conducta victimizante. ¿Sí? A veces los abogados somos sumamente frívolos, los penalistas son un poco más. Porque muchas veces pensamos que con la realización de la denuncia es como el final feliz de la película de Terminator. Pero Terminator revive. Pero no revive de la misma forma. Es decir, un delito genera un impacto y a veces no es reconocido de manera inmediata. Sí, por eso les señalaba hace rato, ¿no? Una persona que ha sido víctima de algo o de alguien, por lo regular reporta daños tiempo después. Incluso esa
pesadilla, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿no? Incluso si está siendo víctima de opresión, por ejemplo, laboral, les duele la espalda, ¿no? Porque están cargando algo. Inconscientemente lo están empezando a reportar a veces pérdida de peso o a veces aumento de peso derivado por la ansiedad producida por un delito. ¿Sí? Es decir, ojalá y el delito se acabara únicamente con la denuncia, con la sentencia del imputado. ¿Sí? Pero lo que nos damos cuenta es que hay muchos daños, ¿no? Algunos lo minimizan diciendo daños colaterales, pero son daños concretos que están ahí y que tienen que ser atendidos y que no nos damos cuenta, incluso por salud mental, a veces ni siquiera reconocemos que tenemos algún tipo de daño mental y no es nada negativo, no hay un sujeto completamente equilibrado mentalmente, ¿sí? Pero es mucho más sano atenderse mentalmente que no atenderse, porque andamos desperdigando por ahí, ¿no? Nuestro proceso de victimización y a veces nos incrementamos, como les decía yo hace rato, el nivel de sufrimiento como víctimas, ¿no? Que eso es mucho más difícil y le andamos contando a todo el mundo y hasta hay personas que lo publican en Facebook, ¿no? Y vaya, esa información que estamos dando a conocer de algo sumamente penoso, lastimoso, en la búsqueda de que alguien nos escuche. A veces cometemos muchos errores y hay personas que abusan de las personas en condición de victimización. ¿Quiénes son las áreas que podrían desarrollarse? Pueden ser muchas más, en una coordinación interdisciplinaria o multidisciplinaria. Encontramos, por ejemplo, psicólogos son los que están estudiando hoy en día mucho la cuestión victimológica, la medicina, ¿no? Los médicos legistas también, y médicos especialistas en víctimas, no nada más los médicos forenses, ¿no? Sino médicos que son especialistas en lesiones de víctimas, por ejemplo, biólogos, ¿no? Trabajo social, ¿no? Antropólogos y obviamente los abogados como parte de un equipo multidisciplinario de tratamiento de víctimas. Ahora, ¿qué pasa con el derecho victimal? Si bien es cierto, técnicamente el derecho de la victimología es el estudio técnico-científico. El derecho victimal, después de algunos años de estudio, nos damos cuenta de una definición importantísima de esta idea del derecho victimal. El derecho victimal es la construcción discursiva jurídica destinada al reconocimiento de los valores, es decir, las aspiraciones de las víctimas, el conocimiento científico positivo de las normas victimales, así como los elementos fácticos y validez de dichas normas jurídicas. Es decir, ya no estamos atendiendo únicamente a una definición positivista, normativa, del derecho de víctimas, sino aquí incluimos los valores que requieren ser protegidos para las víctimas de los delitos, los elementos normativos, qué es lo que tiene que contener una normatividad para víctimas de delito y también cuál es el seguimiento que le vamos a dar respecto a la eficacia y validez de la norma jurídica enfocada a la víctima del delito. ¿Sí? Realmente me gustaría hablar un poquito más sobre... tengo mucho que decir y tengo muy poco tiempo, ¿no? Pero de verdad sería importantísimo darle seguimiento a este tipo de ideas. Simplemente voy a cerrar con esta idea de por qué un sujeto biopsicosocial, y esto es lo que yo les decía hace rato, que lo guardaran un poquito. Resulta ser de que los derechos constitucionales hoy en día de las víctimas u ofendidos se encuentran establecidos en el artículo 20, apartado C de la Constitución. Esta historia, Constitución de los Derechos de las Víctimas, la encontramos enfocada desde 1993 con un pequeño parrafito en el artículo 20, después en el año 2000 se integra en un apartado B sobre los derechos de las víctimas u ofendidos de las víctimas del delito, y se encuentra un apartado C hoy en día en el artículo 20 constitucional que habla de los derechos de las víctimas y los ofendidos. Cuando yo les hablaba de esta idea de el sujeto biopsicosocial, no fue como una mera enunciación de un modelo interesante. Resulta ser de que tres de los derechos más importantes que busca proteger la Constitución desde que integró la cuestión victimal a la Constitución, para la expresión, es primero asesoría jurídica, ¿no? En la Constitución como una esfera de protección de la esfera social del sujeto.
una espera biológica protegida desde la asistencia médica de urgencia a la víctima y también una asistencia psicológica desde la comisión del delito para la esfera psíquica o mental del sujeto. Conozco que se están haciendo esfuerzos importantes en la asesoría jurídica, la asistencia médica y la asistencia psicológica. Desafortunadamente, jóvenes, la seguimos esperando. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto cierro este primer apartado y no sé, les comento. Y por mi parte es todo y vamos a empezar una serie de preguntas. Es importante que el maestro, recuerdo que al principio, unas ideas, tener un diálogo con ustedes, un periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro? Por favor, adelante. Nos comentaba hace rato que desde esa esfera psicológica se debe atender estas cosas, pero a mí me ha tocado, de hecho, me consta que a las víctimas los psicólogos generalmente les dicen que en forma despótica que se victimizan en lugar de tratar de ayudarlos. Claro, bueno, hay que entender algo bien importante. Dentro del aspecto victimológico, hoy en día ya existen pruebas psicométricas, que independientemente de la opinión subjetiva del psicólogo, se le aplica una batería psicométrica a la víctima y se determina si existen huellas de victimización. Entonces, independientemente de la opinión del psicólogo, nosotros tenemos esto que incluso nos puede servir. Digo, no tuvimos esta oportunidad de abordarlo, pero dentro del sistema penal acusatorio nos puede servir incluso como una forma de aportar una prueba para poder apoyar a una imputación. ¿Sí? Okay. ¿Cómo debe operar? Porque ante la denuncia, o ante la toma de decisión de denunciar o no denunciar un delito, te asaltan o te amenazan y te dicen: me llevo tu coche, pero si tiene cortacorriente, voy a regresar y te voy a matar. Entonces, en esa decisión, denuncio y pierdo el bien, pero salvo el pellejo, o denuncio para que pillen al ladrón, aunque me estén jugando que cumpla la promesa. Voy denuncio y la autoridad, el juez de control, muchas veces no valora la amenaza. ¿Cómo debería ser considerada esa amenaza como algo patente en esa angustia de la victimización? A ver si entendí. ¿Cómo puede fungir el elemento de la amenaza? Sí. Bueno, la amenaza, acuérdate que es una categoría jurídica establecida en el Código Penal. Tiene que ser real e inminente. Es real. Entonces, lo importante es que también acredites que eso fue real e inminente, para que tú puedas también incluso reportar la cuestión del robo. Es bien importante incluso darnos cuenta que en el caso de la medición del fenómeno victimal, por ejemplo, nosotros hablamos de victimicidad, que es el índice de víctimas que se reportan en un lugar en un tiempo determinado. En el caso que tú comentas concretamente, y a lo mejor no sé si se lo está buscando, pero también tenemos que atender a qué es lo que está sucediendo en el momento de la victimización. ¿Sí? Muchas veces vamos a encontrar que el fenómeno de la victimicidad reporta una esfera que se llama cifra negra, que son los delitos no denunciados. En el caso de robo de vehículos, no hay cifra negra en el robo de vehículos porque la mayoría, incluso por reglamento de tránsito, se está solicitando que los automóviles estén asegurados. Entonces basta únicamente con hacer la denuncia precisamente para poder hacer exigible el seguro. Entonces también tendríamos que pensar en nosotros, no nada más asegurar el vehículo, sino asegurarnos a nosotros mismos. Es decir, no promover incluso la victimización a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros ya estamos dándonos cuenta que se están generando los patrones para la realización de un delito a través de una amenaza, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Resistirnos a la opresión en ese momento o buscar la manera de ponernos primero a salvo, hacer la denuncia y tratar de buscar la manera de acreditar la existencia del delito. Ese es el problema, que a veces nosotros incrementamos precisamente estos procedimientos.
en sanción. Y desafortunadamente muchas personas mueren precisamente por la resistencia a un asalto. Sí, pero tendremos que ponderar qué es lo más importante para nosotros, nuestra integridad o esta resistencia para incrementar el nivel de sufrimiento y después a poder acreditarlo. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Pregunta por acá? ¿Qué nos? ¿En qué momento podría la victimología determinar que el victimario puede ser sujeto también en un tiempo anterior como víctima? O sea, como en los delitos de violación, la mayoría de los violadores también fueron violados, ¿no? De niños, ¿no? Entonces, ahí yo siento que podría haber como cierta incongruencia, ¿no? No incongruencia, como que se contrapuntería, ¿no? Él como víctima y a la vez como víctima. Sí, ya entendí. Bueno, son cosas que se van dando de manera separada. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de sujeto egoísta, ¿no? Que de alguna manera va generando delitos a partir de un delito que le cometieron a él. No sé si es lo que me estoy explicando. ¿Sí? Pero incluso aquí, esto no es meramente una cuestión de análisis de la victimología, sino yo lo atendería desde una perspectiva criminológica para poder conocer el perfil criminal del sujeto. Y dentro de este entendimiento del perfil criminal del sujeto, nosotros podríamos ver si hubo daños que detonaran la existencia de daños psicológicos que propiciaran después la generación de delitos en contra de otras personas. Sí, pero no sería propiamente trabajo de víctima, porque el criminal, bueno, a menos de que lo veamos como víctima, pero desde esta perspectiva nosotros estamos buscando el origen de la victimización, no el origen de la criminalización. Sí, que son, por eso hace rato hablaba del intervictimae y el intercriminis. En el intercriminis vemos cómo se construye la figura del criminal, se encuentra con su víctima y prosigue su camino. Y cuando yo hablaba del intervictimae, vemos que el origen de la víctima, cómo surge, se encuentra con su victimario y sigue. No son caminos diferentes, que se cruzan de manera causal, pero son diferentes. ¿Sí me explico? Y por eso es importante ver la cuestión victimal y distinguirla de la cuestión criminal. Mi pregunta es cómo integrar la indisciplinaridad, la interdisciplinaridad al derecho penal, porque muchas de las veces, por ejemplo, yo llevé un ensayo sobre el artículo 169 del Código Penal, que es acoso sexual, de cómo está limitado hacia la querella, que la querella en sí te da nada más un tiempo límite de 1 año para que se pueda proceder, y esa misma forma es un poco permisiva en el momento en el que incluso puedes tener alguna forma de amenaza, como uno de sus compañeros. O sea, ¿cómo te puedes poner tú a salvo en una situación de acoso sexual cuando justamente no es suficiente 1 año? Entonces, este tipo de situaciones que también la doctora Marie-France Irigoyen escribe en su libro de acoso moral, cómo es que la misma persona no puede ser que se exprese, puede ser que denuncie, pero como es partícipe, o sea, es partícipe de un ente social, de un ente colectivo, este ente colectivo, si no se da cuenta de esa victimización, la persona que es víctima jamás lo dice, siempre se queda rezagada. Al igual que estudia cómo esta asimilación de la persona para guardar y callar su estado de víctima hace que a los años jamás lo diga, y cuando se diga ya ni siquiera sea sujeto de derecho, como lo vemos ahorita con los casos de Carla Sousa y toda la variedad de MeToo, MX. ¿Cómo es que podemos integrar la interdisciplinaridad en el derecho penal para que permita que la psicología también analice y diga en qué momento es permisivo una ley al momento de ponerle cierto lapso? Yo creo que la interdisciplinaridad no la vamos a encontrar en la tipología penal, sino la vamos a encontrar principalmente en el derecho procesal penal, y hoy en día lo vamos a encontrar de una manera mucho más contundente en el sistema penal acusatorio, en la integración de la carpeta de investigación
incluso es un derecho constitucional por parte de la víctima del delito el otorgar libremente pruebas durante todo el proceso de investigación. Aquí es bien importante, incluso si una víctima lo calla, bueno, acuérdate que si no lo dices no existe. Desafortunadamente, hasta que es expresado, el discurso se materializa y existe. ¿Sí? Entonces, si la persona busca, por eso decía algo importante, no callarlo y buscar una atención que nos ayude a expresar esto y que nos ayude a canalizar este tipo de elementos. Algo que dicen mucho las mujeres en esta cuestión de la violencia en contra de las mujeres es precisamente callar, no dejar de callar, es hablar y decir lo que está sucediendo para que se pueda proceder. El sistema penal acusatorio, dentro de este otorgamiento de pruebas, nos da la oportunidad de otorgar cualquier cosa que tú puedas otorgar como prueba, para que pueda ser tomado en cuenta siempre y cuando sea legal. Entonces, si una persona se da cuenta de que algo está sucediendo en su vida, es buscar elementos para poder probar que ese tipo de violencia está existiendo, para que pueda ser atendido pronto. ¿Sí? Y este interdisciplinar lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico. Hace rato hablamos de las pruebas psicológicas, podemos hablar incluso de la existencia de videograbaciones, por ejemplo, que hay en centros laborales, o incluso de grabaciones hoy en día a través de distintos dispositivos, en donde tú puedas registrar la existencia del evento delictivo y tomarlo como prueba importante, ¿no? El problema es que a veces nosotros como personas comunes, ¿no? Dicen que a veces los buenos son los más egoístas y los malos se unen mucho más para generar esos actos de maldad, ¿no? Entonces, ese es bien importante pensar, y ese es algo básico, ver la multidisciplinariedad hoy en día como un plan de trabajo también para el derecho víctima y la victimología, porque eso es lo que está construyendo hoy en día el sistema penal acusatorio. Si nosotros como abogados no nos acercamos a otros profesionistas para poder otorgar mejores juicios, sustentar mejor nuestros asuntos, no vamos a poder salir adelante, y es lo que está sucediendo con los ministerios públicos. No nos están capacitando, no tienen elementos de prueba y se les están cayendo las carpetas de investigaciones precisamente porque no están atendiendo a los distintos elementos de prueba y no están conociendo el sistema penal acusatorio. Gracias. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta y no sin antes vamos a entregar al doctor Alejandro López García. Hoy traemos el reconocimiento al doctor Alejandro López García por su destacada presentación como ponente en la conferencia Victimología y Derecho de Víctima, disertada el día 3 de marzo de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho, por mirar a la institución universitaria a marzo del 2018. Muchas felicidades, maestro.